Estoy grabando, ¿no? Sí, o sea, ahora Ya, mismo recién me apareció lo de grabando. ya, buena, gracias. Voy a esperar un poquito. Ya. Entonces va a ser la ayudantía de molinos. Después al final les voy a mostrar un Excel que nos pasó en el semestre pasado, el otro ayudante, que estaba antes que yo. Así que eso. Ya bueno, vamos a ver molinos de barras y de bolas. Va a ser la misma eso sí, lo repito, va a ser la misma ayudantía, el mismo power o el mismo PPT que la ayudantía que yo hice como hace 4 semanas atrás, o 5 semanas, parece un mes. eh, por dos cosas, porque no tenía otro Power, porque no tenía otro ejercicio que mostrarles, y porque sabes que yo hice la ayudantía, lo pasé como muy por arriba y no me fui tan en lo específico. Pues esta ayudantía va a ser mucho más específica, obviamente. Entonces, tenemos varios circuitos en una mina, ya sea para un mineral lixiviable o no lixiviable, secundario, o sea, óxidos o sulfuros. Dependiendo del tipo mineral, vamos a tener un tipo de tecnología. En el caso de los minerales lixiviables, no se ocupan los molinos, solamente se ocupa hasta chancador secundario o terciario. Y para los minerales no lixiviables se deben ocupar molinos, ya sea molino de bolas, molino de barras, un gran molino de bolas. Entonces tenemos cinco tipos de circuitos. Para los lixiviables tenemos el tipo de tecnología del chancado, que va a estar compuesto por un chancador primario, secundario, terciario, y entre medio de cada proceso va a haber un arnero, que va a ser el clasificador, como lo vimos en la ayudantía pasada. Vamos a tener el tambor de aglomeración y donde vamos a apilar el material que viene del chancado o del tambor, que va a ser las pilas de lixiviación. Después tenemos los minerales no lixiviables, que van a haber cuatro tipos de tecnología. La molienda HPGR, la molienda unitaria, la molienda SAC y la molienda convencional. En el caso de la molienda HPGR, tenemos un chancador primario, secundario, y el molino HPGR vendría siendo como el chancador terciario. Y además tenemos un molino de bolas. Y después obviamente tenemos el hidrociclón, que el hidrociclón es un clasificador de pulpa, porque el arnero es un clasificador de secos. Y después obviamente tenemos la flotación y puede que haya una remolienda, que eso es para obviamente remoler el material. Después tenemos la molina unitaria, que está compuesta por un chancador primario, secundario, terciario. Entre medio de esos procesos va a haber un arnero. Y después vamos a tener un gran molino de bolas, que obviamente en tema de tamaño son mucho más grandes de lo normal. Y obviamente el hidrociclón, la flotación y la remolienda. La molienda SAC, un molino SAC supuestamente en un primer momento fueron hechos para reemplazar el chancador secundario terciario, pero hoy en día me parece que se ocupa como un molino primario. Entonces igual se sigue ocupando un chancador primario, secundario, terciario, obviamente con arneros entre medio. Después vendría siendo como el molino SAC, que va a ser como el molino primario. Y después vendría un molino de bolas, que vendría siendo como el molino secundario. Eso básicamente porque no, no hay un equipo que haga todo el proceso. No hay un equipo que chanque como un chancador primario, secundario, terciario y después ocupe el molino. Entonces siempre se tienen que dividir en distintos equipos. Y cada uno obviamente con su característica. Y después tenemos la moneda convencional, que es como la que siempre es la más ocupada. Ahora se ocupa mucho el SAC, pero igual se ocupa la convencional, que es como todo. Está el chancador primario, secundario, terciario, los arneros entre medio, está el molino de barras, el de bolas, el hidrociclón, la flotación y la remolienda. Siempre se ocupa, si no mal recuerdo, el SAC, el convencional, pero el de barras, convencional no tanto porque el molino de barras ya está como, no se ocupa mucho, se ocupa más el de bolas. Y eso, en este caso. Tenemos
acá, este es como un diagrama de una empresa X. Por ejemplo, acá tenemos el acopio, voy a ocupar el puntero láser, espérenme. Acá tenemos el acopio de finos, este alimenta a un tambor, o no miento, a un, creo que sí, este es un chancador. Acá tenemos arneros, acá se clasifica. Y después se va o al molino unitario o al molino futuro, que es este otro tipo de molino. Y acá se le agrega agua para que forme una pulpa, porque los molinos, el material que acepta el molino no es seco, es en pulpa, entonces se tiene que agregar agua sí o sí. Acá muele, se va a este tambor y se va después, se le agrega más agua. ¿Por qué? Porque después se va al hidrociclón. Y los hidrociclones funcionan mucho mejor si tienen mucha más agua. Entonces se le agrega más agua a la pulpa para que clasifique mejor el hidrociclón. Entonces después esta pulpa, que va con exceso de agua, va a pasar por el hidrociclón. Y el hidrociclón va a clasificar el material. El que sale por el underflow va a ingresar otra vez al molino y el que sale por el overflow se va directo a flotación. Porque por el overflow sale material que es fino, que acepta la flotación, y por el underflow va el material que no cumple con la granulometría y tiene que volver a ingresar al molino unitario, o al molino cual sea, ¿verdad? Lo mismo acá, el mismo procedimiento. Son distintos porque son distintos, acá se clasifica, entonces son distintos materiales acá de tamaño. Y después, esto lo vamos a ver después, pero esto no entra. Pero como grandes rasgos, acá hace como acondicionamiento, acá creo que está o sea, está la remolienda, está la limpieza de del material, está el concentrado y el relato. Básicamente eso, pero esto no lo pescan porque esto no entra para nada. Y acá tenemos, este es como un diagrama de los pasos genéricos que hay que seguir para resolver un ejercicio de molinos, para como dimensionarlo. Entonces, tenemos primero determinar, o sea, determina la capacidad efectiva, la energía de Bond y los factores de corrección. Teniendo estas tres cositas, podemos calcular el consumo de energía específico que se le llama. Y con esto uno puede calcular diámetros o modelos de los molinos. En el caso de que, o sea, en el caso de que son conocidos, yo puedo calcular el número de equipos. Y en el caso de que si son desconocidos, yo tengo que determinar el diámetro. Y mediante el diámetro yo elijo el mejor modelo. Después se corrigen los datos y elijo la mejor opción. Lo mismo que la ayudantía pasada. Básicamente es como el diagrama que tengo que seguir para resolver un ejercicio. La mejor opción siempre será la que consuma una menor cantidad de energía y la menor cantidad de equipos. Entonces, tenemos que la capacidad efectiva va a ser las toneladas por día, si es que se la entregan por día, obviamente, dividido en 24 por la utilización efectiva de la planta de cominución, que normalmente te la tienen que dar, pero entre 90 y 95%. La energía de Bond va a ser igual a 10 por el work index, que se lo van a dar obviamente, por la diferencia de 1 sobre el P80, que es el 80% pasante de lo que sale del molino, menos 1 dividido, o sea, 1 sobre la raíz cuadrada del F80, que el F80 es el 80% pasante del material que entra al molino. Entonces, yo teniendo estos datos, yo puedo calcular el consumo de energía que va a tener el molino. Y esto se hace como la energía de Bond, esta, por la pitatoria de los factores de corrección, por la capacidad efectiva, dividido en la eficiencia eléctrica del motor, que normalmente es 95%. Si a usted no le da la eficiencia eléctrica del motor, ocupa el 95%. Si se la dan, ocupa la que se dan, obviamente. Pero normalmente o sea, casi nunca la dan y siempre es 95%. Entonces, tenemos los factores de corrección. Hay factores de corrección para el caso de bolas y para el caso de barras. Y son 7. Algunos son como constantes, así que algunos como que se pierden. Entonces, el factor 1 tiene relación con la humedad de la molienda. Si en el caso de que es húmedo, acuérdense que siempre es mejor que el molino sea, o sea, la molina sea en húmedo,
va a ser 1. En el caso que lo contrario, que en seco, va a ser 1,3, casi siempre número. El tipo de circuito, si en caso que es cerrado, va a ser 1. Y en el caso que es abierto, tienen que ver la tabla que yo a ustedes les mandé hace como 5 semanas. Les mandé unos PDFs donde hay unas tablas y donde está el tema de el cuadernillo de Bond. Y ahí sale todo este tema de las tablas. Obviamente que acá se las juntamos porque es muy largo. O sea, es muy larga la tabla, entonces voy a ocupar mucho espacio. El diámetro del molino, por ejemplo, el factor de corrección 3 tiene en relación con el diámetro del molino. En el caso de que a ustedes le den, porque hay dos opciones, que a ustedes no le den, o sea, que a ustedes le den el modelo del molino y que a ustedes no le den el modelo del molino. En el caso de que ustedes le den el modelo del molino, porque el modelo se representa como 14 por 20, por ejemplo, y 14 está en pies, y son 14 es el diámetro, y el 20, por ejemplo, es el largo del molino. Entonces le dan, con este molino 14 por 20. En el caso que ustedes le den el diámetro, o sea, las dimensiones del molino, ustedes van a ingresar con ese diámetro. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les dan un ejercicio que tiene un diámetro de un molino de 8 pulgadas, ustedes van a ocupar el factor de corrección 1, porque es óptimo. O sea, cuando el diámetro del molino es óptimo, o sea, es 8, es 1. En este caso, en el caso contrario, o sea, en el otro caso, que ustedes le den un diámetro del molino mayor a 12,5, ustedes tienen que ocupar este factor de corrección, 0,914. Esos son como los casos. En el otro caso, por ejemplo, si a ustedes no les dan el diámetro del molino, ustedes tienen que darse un diámetro del molino para ocupar un factor de corrección. Se pueden dar 8 o se pueden dar cualquiera mayor a 12,5. Yo que les recomiendo, si en el caso que ustedes no les den el diámetro del molino, yo les recomiendo que ustedes utilicen uno siempre que es mayor a 12,5, porque los molinos hoy en día siempre son mayores a 12,5. Entonces, ahí ustedes tienen que ver. Por eso hay dos casos. Cuando ustedes le dan el diámetro al molino, y ahí obviamente ocupan directamente el que es para corregir el factor 3, o en el caso de que ustedes no le den el diámetro al molino, y ustedes tienen que darse como un valor inicial de diámetro e ingresarlo para ver cuál es el factor de corrección. ¿Alguna duda? Porque acá siempre hay dudas con este tema. Ya, voy a seguir. Ya, después está el factor 4, que tiene relación, en verdad, se compara el F80 que a ustedes le dan con el F óptimo. Entonces, el F óptimo es 4000 por la raíz cuadrada de 13 dividido en el Work Index, que también se lo van a dar. Por ejemplo, el F80, el P80, el Work Index, siempre se lo van a dar. No se los pueden no dar, siempre se lo van a dar. Entonces, factor 4 tiene relación con comparar el F80 con el F óptimo. El F óptimo es 4000 por la raíz cuadrada de 13 dividido en el Work Index. Entonces, yo tengo mi F80 y tengo mi F óptimo que acabo de calcular. Y yo los voy a comparar. En el caso de que mi F80, que ahí me dieron en el enunciado, sea menor o igual que el F óptimo, que yo acabo de calcular con el Work Index, yo voy a ocupar un factor de corrección de igual a 1. En el caso contrario de que el F80 es mayor al F óptimo, yo tengo que ocupar esta fórmula que va a ser la corrección. ¿Y cómo es? La razón de reducción. La razón de reducción es el F80 sobre el P80. Déjenme ver, chiquillos, porque no me acuerdo si era al revés o era... Dame un segundito. La razón de reducción es F80 dividido en P80. Entonces, calculo, porque a mí también me van a dar el P80, calculo la razón de reducción
el F80 sobre el P80 y calculo mi corrección. Para el caso de que esta no se cumpla, que el P80, o sea, el F80 es menor o igual al F óptimo, a este. ¿Se entiende? Disculpa, Pipe, ¿podéis repetir lo del razón de reducción, por favor? Ya. ¿La fórmula o cómo se calcula? No, solo lo de la razón de reducción, por favor. Ya, bueno. Ya, mira, la razón de reducción es el F80 sobre el P80. En el caso de que mi F80 sea mayor o igual al F óptimo, o sea, que no se cumpla esta condición con este F óptimo, yo tengo que calcular mi corrección. Y la corrección se calcula con la razón de reducción, el work index, el F80 y el F óptimo. La razón de reducción es igual a F80 sobre P80. El work index se los van a dar siempre, el F80 también se lo dan, el F óptimo lo calculan de esta forma, y la razón de reducción lo van a dar, o sea, lo pueden calcular porque es F80 sobre P80. De esa forma, cuando todos estos datos, ustedes tienen la corrección para este factor. En el caso, obviamente, lo repito, que no se cumpla esta condición. Después, tenemos el factor 5, que tiene relación con la malla en que se encuentra el P80. En caso que el P80 sea menor a 74 micras, se va a ocupar un factor de corrección igual a 1. El caso contrario, que este sea mayor a 74 micras, voy a calcular el factor de corrección. En este caso es el P80 más 10,3 sobre 1, esto por P80. El valor de P80. En micra, obviamente. Eso, el factor 5. Después el factor 6 tiene relación con la razón de reducción, que la nombré acá, que recuerden que es F80, espera, F80 sobre P80. En el caso de que esta razón de reducción sea mayor a 6, el factor de corrección va a ser igual a 1. Y en el caso contrario, que sea menor a 6, hay que calcularla. La misma forma, 20 por, bueno, la razón de reducción, F80 sobre P80, menos estos valores y todo ese tema. Y el resultado de esta formulita que está acá vendría siendo el factor de corrección asociado al factor 6. Y en el factor 7, comportamiento del chacador terciario, siempre va a ser 1. Acá es como 1 siempre. Este es el caso de los factores de corrección para el caso del molino de bolas. Para el caso del molino de barras, lo mismo. Molienda puede ser húmeda o en seco. En el caso que es húmedo, el factor de corrección va a ser igual a 1. Y en el caso que es seco, va a ser 1,3. El tipo de circuito en el molino de barras siempre se ocupa un circuito tipo abierto, entonces va a ser siempre 1 en el caso de barra. En el 3, la misma relación que para el molino de bolas, en el caso del diámetro, de las dimensiones. 8 pulgadas, 1, y si es mayor a 12, el diámetro es mayor a 12,5, va a ser igual a 0,914. Y en el caso que si el diámetro se encuentra entre 8 pulgadas y 12,5 pulgadas, ustedes calculan 8 sobre D elevado a 0,2. Y de esa forma van a obtener el factor de corrección. En el caso si el diámetro se encuentra entre 8 y 12,5. Acá en el caso del factor 4, lo mismo. En el caso que si F80 es menor o igual, o sea, mayor o igual al F óptimo, yo voy a decir, o sea, miento. Si el F80 es menor o igual al F óptimo, el factor de corrección va a ser igual a 1. Pero acá la diferencia, el F óptimo, a diferencia del molino de bolas, el F óptimo es igual a 16.000 por 13 sobre el work index, todo esto en raíz cuadrada. En el caso, por ejemplo, el de bolas era 4.000, entonces cambia. Y la relación, en el caso que no se cumpla esto, es la misma que en el caso de bolas, que esta. Solamente la diferencia es que cambia el factor, el F óptimo. En el caso de barras, para el caso del factor 5, en relación al tamaño del P80 del molino,
va a ser siempre 1, y en el caso de la razón de reducción, para el de barras, voy a tener eh, una razón de reducción óptima, un RROP, que va a ser igual a 8 más 5 por la relación largo-diámetro. Si esta razón, o sea, bueno, eso por un lado, o sea, tenemos una razón de reducción óptima. También vamos a tener la razón de reducción, que va a ser el F80 sobre el P80, y hay que hacer una relación. Si la razón de reducción se encuentra entre más menos 2, la razón de reducción óptima, el valor va a ser igual a 1. El caso contrario, si no se cumple esta relación, el factor de corrección va a ser igual a 1 más razón de reducción menos razón de reducción óptima, todo esto elevado al cuadrado, sobre 150. Y para el caso del factor 7, el chancador terciario, si es circuito cerrado, va a ser 1,2 y si es circuito abierto va a ser 1,4. ¿Alguna consulta con respecto a algún factor? ¿Entendieron todos los del diámetro, no? Sí, yo no tengo drama. Ya, bueno. Voy a seguir entonces. Voy a ver algo. Espérame un poquito. Ya. Ahora sí. Fórmulas de molino. Entonces, tenemos una fórmula que significa la potencia eléctrica en HP. Esta es igual al tipo de descarga del molino, al KR, que hay un KR para cada molino, y para el tipo de descarga, obviamente. Después tenemos el diámetro del molino en pies, que va a estar elevado a 3,5. Después tenemos el porcentaje de llenado, que entra como porcentaje. Ejemplo, si el porcentaje de llenado es 35%, va a ser 35. Si es 40, va a ser 40, no 0,35 o 0,4. En el caso de después por el porcentaje de velocidad crítica, entra como número. Lo mismo, si el porcentaje de velocidad crítica es un 80%, va a entrar como 80. Y esto elevado a 1,505. Ah, me olvidé acá. El porcentaje de llenado está elevado a un A. Y este A depende si es de barra, o sea, si el molino es de barras o de bolas. En el caso si es de barras va a ser 0,555 y en el caso de bolas va a ser igual a 0,461. Después, por la razón largo diámetro. Si es desconocida, o sea, porque vamos a tener, pues, que vamos a tener, como lo dije en el diagrama, vamos a tener dos opciones. Cuando nos dan las dimensiones del molino, nos dicen calcular cuántos molinos se necesitan para tal material con tal P80, si el molino es de 14 por 20, ejemplo. Entonces, si a ustedes le dan esa razón, o sea, si le dan las dimensiones del molino, ustedes van a decir, ah, entonces la relación largo-diámetro es 20 dividido sobre 14, ejemplo. En el caso que ustedes no les den esas dimensiones, ustedes van a ocupar 1,5. Ahí están los dos casos. Sí. Entonces, vamos a tener un KR y un KB para este caso, que tiene relación con el tipo de descarga del molino. En el caso del K, o sea, en el caso de las barras, se va a llamar KR. En el caso de bolas, se va a llamar KB. Entonces, tiene relación con el tipo de descarga. Si estamos utilizando un molino de barras, vamos a tener tres tipos de descarga. Una descarga por rebalse, una descarga periférica y una descarga periférica por el extremo final. Dato. Casi siempre te dan esta. Siempre se ocupa esta. El otro caso, para el caso de bola, vamos a tener una descarga por rebalse, la descarga por rebalse también se puede llamar como descarga por overflow. Entonces, si ustedes les dicen en el enunciado que la descarga es tipo overflow, es porque la descarga es tipo rebalse. Y ustedes ocupan este, para los dos casos. Y vamos a tener, cada uno tiene valores asociados dependiendo de qué tipo de molino es y qué tipo de descarga tiene el molino. Y así ustedes después calculan ese valor y lo ingresan acá en el KR o en el KD, dependiendo si es barras o bolas. Ya, la razón largo diámetro, lo mismo. Si es desconocido el modelo, es igual a 1,5. Si ustedes le dan el modelo, lo calculan.
Y en el caso del porcentaje llenado, el de barras normalmente va entre 30 y 40%, y el de bolas es entre un 32 y un 40%. Y el porcentaje de velocidad crítica, en el caso de barras, va entre un 60 y un 70%, y el de bolas entre un 68 y un 78%. Em, Casi siempre se lo han anunciado. Yo cuando hice la prueba, por lo menos el semestre pasado, lo dieron. No hay que como que tantear así como, si pongo 30, 40, no. Siempre se los van a dar. ¿Alguna consulta? Ya. Entonces, vamos al caso de que nosotros tengamos o sea, tenemos que el modelo del molino es desconocido. En el caso que el modelo es desconocido, nosotros lo que debemos hacer es calcular, o sea, determinar el diámetro, siempre. En el caso que usted le den el molino, o sea, usted le dé las dimensiones, ya tienen casi todo listo, entonces lo único que tienen que hacer es calcular el número de equipos. Entonces, em, ya. En el caso que usted no le den el diámetro del molino, lo que usted tiene que hacer es despejar esta fórmula y despejar, o sea, bueno, utilizando esta fórmula, despejan el diámetro. Este, no este, solamente este. Voy acá. Entonces, uno, calcular la capacidad efectiva, transformar capacidad efectiva. O sea, consumo de energía específico en kilowatt, el CEE lo entrega en kilowatt. Después se transformar el consumo específico de energía en HP y reemplazar ese valor en la potencia eléctrica. En este, acuerden que la potencia eléctrica de esta formulita, o del anterior mejor dicho, está en HP. El consumo de energía específico, está en kilowatt. Entonces, lo tienen que transformar. Utilizar la razón largo diámetro por L sobre D en 1,5. Acuérdense que acá estamos ocupando en el caso de determinar el diámetro. Ustedes, en este tipo de ejercicio, ustedes no saben el diámetro del molino, no saben las dimensiones. Entonces, ocupan 1,5. Después utilizar la siguiente fórmula. Obviamente que esta fórmula sale del despeje de D de la fórmula de potencia eléctrica. Y ocupando estos valores. Acá algo se pierde, espérenme. Hay algo abajo de esta. Ahí está. Ya. Después elegir el modelo comercial a partir de un valor obtenido y corregir el valor de potencia eléctrica con ese modelo. Acá me quiero detener un poquito. ¿Por qué? Porque, o sea, mejor dicho, ustedes, en este caso, cuando ustedes no le dan el diámetro, esto es súper importante, así que pongan más atención. Déjenme ver. Espérenme un poquito, por favor. Ya. Ya. Ustedes, en este caso, este es como el procedimiento a seguir cuando ustedes no les dan el diámetro del molino o las dimensiones. Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando van a sacar los factores de corrección para calcular la energía, para calcular el consumo de energía específica, ustedes van a ocupar estos factores de corrección. Recuerden que estamos en el caso de que no nos dan el diámetro. Entonces, acá, ustedes ocuparon, o sea, mejor dicho, a ustedes no les dieron el diámetro, entonces ustedes tienen que inventarse un diámetro, entre comillas, como darse un diámetro como un valor inicial. Ya sea, si no me dan el diámetro, voy a ocupar ya un diámetro de 12,5 o un diámetro, mejor dicho, de 15 pies. Entonces ustedes van a corregir, para el caso del factor 3, van a ocupar un diámetro de 15 pulgadas. Pero ustedes es un valor inicial, a ustedes no le dieron ese 15 pulgadas. Entonces ustedes van a ocupar, para ese caso, un factor de corrección de 12,5. O sea, un factor de corrección de 0,914. ¿Por qué? Porque el diámetro que ustedes se acaban de dar es mayor a 12,5. Entonces, me voy acá. Y ustedes calcularon con ese factor de corrección, bueno, después ocuparon todos estos factores de corrección, bla, 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 calcularon el consumo de energía específica, ahora van a pasar el consumo de energía específica a HP, ese consumo de energía específica lo van a reemplazar en esta fórmula,
van a ocupar un razón largo diámetro de 1,5, porque ustedes no saben la dimensión del molino, pero esta fórmula lo que me entrega, al despejarla, me entrega el diámetro. Entonces, lo más probable es que cuando ustedes calculen el diámetro, ustedes nos van a obtener uno igual al que ustedes se dieron inicialmente, que es de 15 pulgadas, por ejemplo. Le va a dar puede ser uno de, a ver, uno de 11. Entonces, si ustedes se van acá, si ustedes se dieron uno de 11, ustedes tienen que volver a corregir los factores. ¿Por qué? Porque ustedes inicialmente ocuparon uno de 15 y ocuparon este factor de corrección. Pero ahora ustedes, como calcularon un diámetro, les dio uno distinto. Y como es distinto, tienen que volver a corregir las cosas. Por ejemplo, si ustedes se habrán dado un valor de 15 pulgadas y ahora el diámetro que ustedes calcularon con la formulita esta les dio de 13, obviamente que el factor de corrección se mantiene, porque sigue siendo arriba de 12,5. Pero por ejemplo, el caso que usted les dio 11 y en un primer momento ustedes dieron un diámetro de 15, ustedes tienen que volver a corregir este factor. ¿Por qué? Porque ese 11 es menor a 12,5 y en la corrección asociada al factor 3 es distinta para un diámetro de 15 que para 11. Entonces ustedes tienen que volver a calcular el factor de corrección. Y al calcular ese nuevo factor de corrección, va a cambiar el consumo de energía específico. Y al cambiar el consumo de energía específico, va a cambiar este diámetro. Entonces usted le va a después dar otro diámetro. Y así, hasta que obviamente como que converja, pero bueno, casi nunca, siempre es como una vez nomás que hay que hacerlo, o máximo dos. Y eso, ¿se entendió? Pipe, cuando cambiáis, por ejemplo, cambiáis el factor de corrección porque el diámetro te dio menor, ¿en Sí, qué fórmula se cambia ese factor de corrección para que te cambie acá. el consumo específico? Porque acá tú vas a poner la energía de Bond, esta, por la pitatoria de los factores de corrección. El factor de corrección, estos. Entonces acá, por ejemplo, si te dio 1, 1, 1, no sé, 0,914, tú haces una pitatoria de todos los factores de corrección sí, de los factores de corrección de los factores. Entonces tú esa multiplicación de todos esos factores o de esas correcciones, tú le ingresas en esta fórmula, en esta pitatoria de los factores, sub i, por la capacidad efectiva sobre la eficiencia eléctrica del motor eléctrico, o sea, del motor, que es prácticamente siempre 95%. ¿Cachai? Sí, vale, vale. ¿Y Ya, lo único bueno. que se cambia es el diámetro o los demás factores igual cambiar? No, el único porque si te das cuenta, los otros factores no dependen del diámetro, dependen del F80, del P80, del razón de reducción, que depende del F80 y del P80, de si la molenda es húmeda o seca. Entonces, al Ya, final no vale. cambia nada más que ese factor. Vale, gracias. Después, además, chucha, después aparte de ese factor, espera, chico, que me siento un poco mal, pero después de ese factor tienen que volver a calcular la razón largo diámetro. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una razón largo diámetro de 1,5. Pero ustedes esas se dieron como de forma inicial, porque ustedes no tenían la razón largo diámetro porque no le daban las dimensiones del molino. Pero ahora que ustedes tienen el diámetro, van a su tablita, ven el largo y eh, lo calculan. Y otra cosa, por ejemplo, ustedes les van a dar un diámetro de 11, ya esto me olvidé de decirlo. Ustedes inicialmente les dan un valor de 15, en un momento inicial a ustedes no les dio las dimensiones del molino. Entonces ustedes inventaron un valor que va a ser igual a 15 pulgadas, o sea, a 15 pies, el diámetro. Y ustedes cuando calculaban estas fórmulas les dio 11. Pero ustedes se van a la tablita de los valores comerciales y ustedes no ven que hay un 11, hay un 12, por ejemplo. Entonces ustedes, en vez de poner 11, van a ocupar 12. Y
con ese 12 ustedes van a corregir otra vez el factor de diámetro, y obviamente cuando ustedes corrigen el factor de diámetro, corrigen la potencia eléctrica. Y corrigen todo. ¿Ya? No Entonces, entendí cómo se sacaba el largo. te vas a la tablita de los molinos comerciales. Entonces ahí te va, hay una tablita que yo se las mandé, o sea, bueno, le mandé un PDF, que al final hay unas tablas, y ahí en esas tablas están los modelos de molinos, y salen como 14 por 15, o sea, 14 por 20, 20 por 25, por ejemplo. Entonces, el 20 el diámetro, el 25 el largo, Y yo y tengo que ustedes, usar el diámetro que nos dio antes. Y ahí ver el claro, po, largo. ustedes ahora tienen que, por ejemplo, les dio este diámetro de 11 pulgadas, y ustedes se van a la tablita a la tabla de los valores comerciales, y no hay un 11, po, hay un 12 o un 15. De ahí ustedes tienen como que aproximarlo para arriba, obviamente. Y ahí también otros datitos, ahí después se los voy a mostrar. Y después hay datos como determinación de los datos técnicos que tiene que ver como el tonelaje de las barrabolas, la barra máxima, la bola máxima, el collar de barra, collar de bolas, y la distribución de collares de barras o de bolas. Porque ustedes a este molino, ustedes van a ingresar barras o bolas, dependiendo del caso, para que estas como que vayan moliendo el material que va ingresando después la pulpa. Así que eso igual se puede calcular. Si se dan cuenta, los ejercicios de molino son bastante largos y no son complejos, pero son largos. Y en cuanto a la parte teórica, o sea, que no contempla los ejercicios de este tipo, ¿cómo qué serían las lecturas que ha mandado el profe o respecto a... Sí, sí. Datos, te puede poner como casos supuestos, qué pasa si esto pasa, si esto, qué recomiendas, o la parte como ya más técnica del molino o del arnero y del estancador secundario o secundario terciario, cosas así. Yo no sé, honestamente, qué lectura el profe le ha enviado, para nada, porque mira, esas cosas no me llegan, pero si le ha mandado lectura, léala, porque siempre entran. Mirad, voy en 2 minutos más, disculpen chiquillos, voy y vuelvo. Ya. Chucha. Entonces, en el caso de que ustedes les den las dimensiones del molino, usted va a llegar a calcular el número de equipos que se necesitan para la capacidad que ustedes quieren, con todos esos temas, qué cantidad de equipos necesitan. Ya acá se tiene que calcular el consumo de energía específico. Con el modelo conocido, el molino calcular su potencia eléctrica. Luego utilizar lo siguiente. Claro, porque ustedes cuando le dan las dimensiones del molino, ustedes tienen para calcular esto de forma directa. ¿Por qué? Porque tienen el KR, van a tener el diámetro, la razón largo diámetro, van a tener todo. Em, ya. Utilizar la siguiente fórmula. Número de molinos va a ser igual a la capacidad, o sea, consumo de energía específica sobre la potencia eléctrica. Y las dos variables deben estar en la misma unidad. Para ello utilizaremos el consumo de energía específica en kilowatt y lo ingresaremos a la siguiente fórmula. Entonces al final vamos a ingresar, para calcular el número de molinos, va a ser 1,34
por el consumo de energía específica en kilowatt sobre la potencia eléctrica en HP. Y los datos técnicos lo mismo. Tonelaje de barra o bolas, barra máxima, bola máxima, collar de barra o de bolas, distribución de collar de barras o de bolas. Datos extras a determinar el porcentaje llenado. Esa fórmula, 1,13 menos 1,26 por un H sobre D, que es la altura que está lleno. Tonelaje de carga inicial, en toneladas cortas, va a ser el porcentaje llenado por el diámetro en pies al cubo, sobre un alfa, que va a depender si es de barra o de bolas. Si es de barras va a ser 6,8 y si es de bolas 8,4 por el largo en pies sobre el diámetro. Después está la barra máxima en pulgadas, que va a ser el F80 por 0,75, o sea, elevado a 0,75 sobre 160, y todo eso por el work index, por la densidad in situ, sobre el porcentaje de velocidad crítica, por el diámetro en pies, elevado a 0,5, y todo eso elevado a 0,5. Y después tenemos la bola máxima, también en pulgadas, que va a ser el F80 sobre el K. El K va a depender del tipo de molino y circuito de molino. Va a ser molino, puede ser molienda húmeda, circuito abierto, molienda húmeda, circuito abierto, o cerrado. Pero acá es tipo de descarga, descarga por rebalse, descarga por diafragma, y vamos a tener una molienda seca con circuito abierto cerrado con descarga por diafragma. Y dependiendo de qué tipo de molino y circuito de molino es, vamos a tener un K. Entonces va a tener el F80 sobre el K elevado a 0,5. Todo eso por el work index, por la densidad in situ, sobre el porcentaje de velocidad crítica, por el diámetro en pies elevado a 0,5, y todo eso elevado a 0,34. Uy, qué paja, dije todo. No era mi idea, pero ya. Y acá tenemos la distribución de collares, de barra y de bolas. Entonces vamos a tener distintos... acá se ubica la barra máxima, y acá la bola máxima, y acá se ubica la distribución del collar de barra y el collar de bolas. Y en este lado están los porcentajes. ¿Qué significa? Este es un porcentaje en peso que hay de, por ejemplo, de esta bola en el collar. Ejemplo, si tengo, por ejemplo, me dio que la bola máxima era un 3,5 pulgadas, voy a tener que, cuando yo ingrese el collar de bolas, de un 100%, en peso me refiero, el 24% va a ser bolas de 3,5 pulgadas. Un 38% va a ser bolas de 3 pulgadas. Y así sucesivamente. El mismo caso para la barra. Si ahí me dio, cuando yo calculé la barra máxima, me dio una barra máxima de 4,5 pulgadas, del 100% del peso que va a entrar, o sea, del 100% en peso en barras que va a entrar el molino, de ese 100%, el 20% va a ser de 4,5 pulgadas. Y así sucesivamente con cada collar de bolas. ¿Se entiende? O sea, hay preguntas, mejor dicho. Me enredé con la última parte, Pipe. ¿Sí? O sea, ¿hay preguntas? Sí, o sea, con esta última parte que Ya. no caché bien la distribución Ya, bueno. total. Acá tenemos... Uy, mentira, espérate. Mentira, que ya son 5 para las 3. ¿Alguien consulta? ¿Alguien que me escriba? ¿Alguien tiene clase? Ahora a las 3:30. ¿O tiene que hacer algo? Escriban en el chat Felipe, por una, último. una consulta. Dale. Ahí uno necesita primero saber como el peso de la carga o no, de las toneladas, para saber Sí. cuánto O es el sea, 20% de tanto. ya, espérate, voy a explicar otra vez esta parte. Espérate, escriban a alguien porque quiero ver si pero si subirá la clase de YouTube, ¿cierto? Sí, sí la voy a subir. Así que tranqui todos. Ya voy a explicar de nuevo esta parte. Ustedes con estas fórmulas, a ver, ustedes acá tienen tonelaje de carga inicial, que va a ser de las bolas o de las barras. Esto es en tonelaje, toneladas cortas. Y ustedes después, cuando ustedes tienen esta tonelada corta, ustedes van a calcular ya sea o la barra máxima o la bola máxima. Entonces, ustedes tienen la bola y la barra máxima. Voy a decir la bola, porque para que me va a bajar decir las, así que voy a decir la bola solamente.
usted tiene la bola máxima y aparte tienen el tonelaje de la carga inicial del collar de bolas. Entonces, si usted les dio que son 100 toneladas cortas, por ejemplo, y les dio en tonelaje inicial, y aparte les dio que la bola máxima es de 4 pulgadas, ustedes se ubican en la bola máxima, 4 pulgadas, entonces el collar de bolas asociado a esta bola máxima es este. Voy a... Puta la cuestión, no puedo... Ahí está. Es este. Entonces, si usted les dio que son 100 toneladas de carga, de esas 100 toneladas, 23 toneladas corresponden a bolas de 4 pulgadas. 34 toneladas corresponden a 3,5 pulgadas. Y así sucesivamente. Estos son en porcentaje. Ocupé 100 porque 100 igual a 100 nomás para que la cuestión fuera directa. Pero estos son 23%, 34%, 21% de la carga. En nuestro caso la carga es 100 pulgadas. Entonces, 100 pulgadas. 100 toneladas. Entonces, del collar va a ser 23 toneladas, van a ser de 4 pulgadas. 24 toneladas van a ser de bolas de 3,5 pulgadas. Y así sucesivamente. ¿Se entendió ahí? Sí, Pipe, gracias. Ya. El Claudio creo que, aparte, ¿o no? Sí. Ya, bueno. Entonces, ya la introducción, porque no pasamos ni una cagada de ejercicio. Ya ahora va el ejercicio. Entonces, tenemos enunciado. Espérate, creo que acá anotaban... Sí. Entonces, tenemos enunciado una planta de sulfuros con potenciales de 55 toneladas por día, con una utilización del 97%, desea comparar la opción SAG con 2 molinos secundarios con una planta de molienda convencional de barras bolas, con una configuración de barras a 2 bolas. O sea, por un molino de barras hay 2 de bolas. Cada una de las secciones de molienda obtendrá mineral chancado. El chancado terciario operará en circuito abierto, desde el stockpile, donde se obtiene una distribución de 80% bajo 11.500 micras, algo menor a media pulgada. La tarea será seleccionar los molinos de barra que puedan alimentar a los 6 molinos de 17 por 25 de bolas, lo que demanda 3.800 kilowatts, algo como 5.087 HP, con capacidades de aproximadamente 400 toneladas por día cada uno al recibir un F80 de 3.600 micrones. El valor del P80 de producto está cercano a la malla 65, 200 micras. El mineral se identifica como un pórfido de cobre de densidad 2,75, aparente 1,72, y con un work index de 16,5 kWh por tonelada, que vendría siendo una dureza media alta. Operaciones en paralelo han recomendado molinos de barras tipo overflow, descarga por rebalse, y el mercado ofrece molinos de dimensiones con llenado de 34%, con velocidades de giro de 75% de velocidad crítica, y los modelos disponibles a comparar son los de 14 por 21 y 15 por 21, tamaños expresados en diámetros por largo, todos en pies. Entonces, este ejercicio en realidad es bastante más largo de lo que se hace en la ayudantía, porque a ti te dice comparar la opción SAG con 2 molinos secundarios, pero nosotros no vemos el dimensionamiento de los molinos SAG, entonces ocupamos solamente esta parte. Una planta de molino convencional de barras bolas con una configuración de barras a 2 bolas. Entonces, se pide seleccionar los equipos que hacen esta tarea, tanto en número como en tamaño de molinos, desde el cálculo y comercial, HPI kilowatt del motor comercial, a comprar para el molino. Porcentaje, use solo la opción anterior descrita, barra de descarga que recarga se usará, barra que de recarga se usará, barra máxima, y toneladas de barras que se comprarán para la carga inicial, la distribución de ellas de collar. Entonces ahí me dicen en un punto, la tarea es seleccionar los molinos de barras que puedan o deben alimentar a 6 molinos de bolas. Pero ahí me dicen inicialmente que la configuración es una barra a 2 bolas. Entonces, si tenemos 6 molinos de bolas, vamos a tener 3 molinos de barra, porque es 1 es a 2. Entonces, datos. Voy a un poquito de tecito. Tenemos datos importantes.
tenemos que la capacidad, tenemos subtendrá material de chancado, el chancador tercero debe operar en circuito abierto, desde el stockpile, y donde se obtiene distribución 80% bajo 11.500 micras. O sea, el stockpile me entrega un F80 de 11.500 micras. La tarea es seleccionar, bla, 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 6 molinos de... O sea, tenemos 6 molinos de bolas de 17 por 25, de 17 por 25 pies, lo que demanda, ya, esto no importa, con capacidad aproximada de 400 toneladas por hora, cada uno. Cada uno al recibir un F80, ya, este dato es importante. ¿Por qué importante? Porque me dicen que el molino de bolas, o sea, sí, el de bolas recibe un F80 de 3.600 micrones. Entonces, si me voy acá, ustedes se dan cuenta que este acopio me entrega a cada uno un F80. Después el de barra sale un P80 en cada uno y este P80 vendría siendo el F80 del molino de bolas, porque este F80, o sea, este P80 que sale del molino de barra es el que va a entrar o es el 80% pasante de la distribución de material que va a entrar al de bolas. Entonces, cuando a mí me dicen que acá, cada uno va a recibir un F80 de 1.600 micras, 3.600 micrones, significa que este F80 es el P80 de molino de barras, por una parte. Me dicen el valor del P80 del de bolas. El mineral se identifica como me da la dureza, o sea, me da la densidad aparente, la densidad, el work index, y el tipo, cómo opera el molino, el porcentaje llenado, y el porcentaje de velocidad crítica, y aparte me dan los modelos que tengo que comparar. Entonces, bueno, acá otra vez están todos los datos. Está el tonelaje de tratar, está el F80, el P80 de barras, el P80 de bolas, la capacidad del molino de bolas, la densidad, el work index, la velocidad crítica, el porcentaje llenado, molino de barras tipo overflow, número de molinos me dan, dicen 3, y la medida de los molinos 14 por 21 y 15 por 21. ¿Y ese F80 de cuál es primero? Este F80 es el F80 del de barras, que vendría siendo este, el que entrega el acopio. Lo dice acá. Sí, desde un stockpile donde se obtiene una distribución 80% bajo 11.500 micras. Buenas, gracias. Ya. Se pide seleccionar los equipos que hacen esta tarea, tanto en número como en tamaño de molinos, tanto cálculo comercial, todo el tema. Entonces, ¿cuántos cálculos hay que hacer para este ejercicio? 2 cálculos, tanto para 14 por 21 y 15 por 21. Primero, determinar la energía de Bond no corregida. Segundo, corregir la energía de Bond. Calcular el consumo energético. Calcular el diámetro del molino con fórmula de diseño. Obtener el valor de aproximado y seleccionar el valor comercial. Utilizar el valor comercial y calcular la energía de molino seleccionado. Calcular la razón energética. Calcular el tonelaje de barras, o sea, el tonelaje de barras, barra máxima y collar. Y extra, calcular la velocidad crítica del molino. Ya. Entonces, tenemos la energía de Bond. La energía de Bond va a ser 10 por el work index y todo ese tema. Y eso me da en este caso, para el de barras, una energía de Bond de 1,21 kWh por tonelada. Porque acuérdense que tenía un work index de 16,5, el P80 eran 3.600 micrones y el F80 eran 11.500 micrones. Y la energía de Bond corregida, que no se está anteriormente, pero esto es como ya show, va a ser la energía de Bond no corregida, esta, por la pitatoria de los factores de corrección. Obviamente que calcula los factores de corrección. Me dicen que si la molienda en barras es húmeda, asignar un valor 1, o seca, asignar un valor de 1,3. Para este caso, el valor de 1. Entonces el F1 va a ser 1. Después dice, para la molienda de barras, este valor siempre es 1. Factor 2 siempre 1. Después factor 3 me dicen el valor del diámetro, en este caso, como los diámetros son mayores de 12,5, el valor es de 0,914. ¿Por qué? Porque nos dieron en este caso nos dieron, los modelos disponibles son 14 por 21 y 15 por 21. O sea, tenemos que los diámetros de los dos molinos a comparar, los dos son mayores de 12,5. Ya. Después el factor 4, cálculo del F óptimo. Si el F80 es menor
o igual al F óptimo, donde el F óptimo es 16.000 por la raíz cuadrada de 13 sobre Work Index, en ese caso, si se cumple, el valor es 1. Como el F óptimo en este caso es 14.202 y mi F80 era 11.500, 11.500 si es menor a 14.202, entonces en este caso el factor 4 tiene un factor de corrección igual a 1. O sea, en realidad no se corrige porque 1 se mantiene, pero factor de corrección igual a 1. El factor 5 para todos los casos siempre es 1. El factor 6 para todos los casos siempre es... Ya, esto no, ahí no va. Calcular la razón de reducción. F80 sobre P80. Y calcular el R óptimo, o sea, la razón de reducción óptima. Y eso, en el caso del de barras, es igual a 8 más 5 por la razón largo diámetro. Si no se tiene el valor, es 1,5, si no, calcularlo. Pero a nosotros nos dan las dimensiones, entonces creo que es distinta a 1,5. Para este caso, la razón de reducción va a ser de 3,19. La razón de reducción óptima va a ser igual a 8 más 5 por 1,5. Déjenme ver algo. 1,5. Ya. Como no está entre 13 y 17, este valor se calcula con el F de la siguiente fórmula. 1 más la razón de reducción menos la razón de reducción óptima elevado al cuadrado sobre 150. Y en este caso, para el caso de 14 pulgadas me dan 2,01 y para el caso de 15 pulgadas me dio un 1,93. Cambia. ¿Por qué cambia? Porque la razón de reducción óptima depende del valor del largo diámetro. Y en el caso de 14 pulgadas, la razón de largo diámetro sí es 1,5, pero para el caso de 15 pulgadas, la razón de largo diámetro es 1,4. Sería 21 sobre 15 y 21 sobre 14. Y acá te da 1,4 y acá 1,5. Factor 7. Como el chancador tercero opera en circuito abierto, el valor es de 1,4. Esa es la tablita que yo les dije que vieran. Entonces, va a haber una pitatoria para el caso de 14 pulgadas y otra pitatoria para el caso de 15 pulgadas. Y para el caso de 14 pulgadas es 2,57 y para el caso de 15 pulgadas es 2,47. ¿Preguntas? Me olvidé. Preguntas si tenían consulta. Muchas, pero no para hacerte la hora pipe del sábado, se supone que vaya a ver si podía hacer otra ayudantía, ¿cierto? Sí, pero ¿qué consultas tenéis? No, es que sinceramente igual prefiero ver la ayudantía de nuevo porque si no, bueno, ¿Pero en qué parte te perdiste? Porque igual lo puedo repetir. no, es que por eso en general el proceso lo encontré más enredado, así que por eso prefiero ver primero la ayudantía y de hecho te había preguntado por WhatsApp y me dejaste el visto. Tú eres Pero Ángel entonces. sí, pero por eso suponte prefiero ir preguntándote por ahí nomás porque ahora Ya, igual se me va a alargar la bola pura. ya, gracias por hacerme acordar de responder. Siempre me olvido. Ahí está, Sí, te va a tranqui, sí. responder. Ya, vale. Entonces el sábado sí vas a hacer otra ayudantía o voy a avisar en la semana. Ya, yo creo que la voy a hacer. Yo creo que sí la voy a hacer. Pero la voy a hacer como después del almuerzo, yo creo. Ya, no hay Después del almuerzo bueno, ahí avísame. casi nunca hago nada, entonces prefiero ocuparlo para responder dudas. Ya. Entonces, ahora hay que calcular el consumo de energía específico para el caso de 14 y de 15 pulgadas. Tenemos la energía de Bond, tenemos la pitatoria, tenemos la capacidad efectiva y tenemos la eficiencia. Si no la dan, acuérdense, 95%. Entonces, están los dos casos. Para los dos casos es todo igual, ya sea en Bond, la capacidad efectiva y la eficiencia. Lo único que va a cambiar entre los dos casos va a ser la pitatoria de la corrección de los factores. En este caso, y acá obviamente lo dejan en kilowatt y cuando se multiplica por 1,34 es para pasarlo a HP. Entonces, utilizar la siguiente fórmula para determinar el número de equipos. Acuérdense que en este caso estamos en el caso de que queríamos los números de molinos. En otro caso, acuérdense que sacar el diámetro. Entonces va a ser el consumo de energía específica sobre la potencia eléctrica. Y acá dice el número de molinos es 1,34, y eso es para el caso ya de compararlos, porque
Acuérdense que este está en kilowatt y este está en HP. Y acá se multiplica por 1,34, va a pasar creo que este en HP. Y los dejáis los dos HP, obviamente. Entonces me dice que, ya. Esto que está acá es en el consumo de energía específica. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos la potencia eléctrica. Recuerden que la potencia eléctrica depende de un KR o de un KB, depende del diámetro elevado a 3,5 por el porcentaje de llenado elevado a 1A, y la depende si es molino de barras o de bolas, por el porcentaje de velocidad crítica, en este caso 75, lo dan en el enunciado, elevado a este numerito de acá, por la razón largo diámetro. Para el caso del 14 pulgadas, como es 21 sobre 14, es 1,5. En el caso del 15 pulgadas, va a ser 21 sobre 15, y ese caso da 1,4. Entonces vamos a tener dos distintas potencias eléctricas. Entonces, me dicen que los números de molinos para el caso de 14 pulgadas son 3,99 y para el caso de 15 pulgadas son 3,23. Recuerden que nosotros en un principio ¿cómo se llama? Nos decían que había una configuración de un molino de barras a 2 de bolas. Y después nos decían que habían 6 molinos de bolas. Entonces iban a haber 3 molinos de barras. Pero si ustedes se dan cuenta, para ese caso, o sea, tenemos que ocupar obviamente 3 molinos de bolas, o sea, 3 molinos de barras. En este caso, ni uno se cumple, porque los dos casos nos dan mayores que 3. Acá el ayudante, el semestre pasado, él ponía siempre errores en los PowerPoint, porque si la gente no iba a la ayudantía, para que como que la viera la ayudantía en sí, ¿cachai? Entonces, lo que según yo, lo que hay que concluir en este tipo de ejercicio es que los dos molinos no cumplen con la condición del enunciado, que era con 3 molinos de barras. Por ejemplo, si yo quería ocupar un molino más, en el caso de 15, se iba a tornar como deficiente el tema del molino, porque iba a necesitar otro molino que iba a estar parcialmente lleno, entonces no iba a ser eficiente. Entonces, lo que según yo, lo que hay que concluir en estos casos es que los molinos que el enunciado dio comercialmente no cumplen con las características que da el enunciado en sí. ¿Ya? Porque no cumplen. O sea, simplemente no cumplen. O, en verdad, podría como que, entre comillas, como cumplir, pero obviamente que el molino tenía que estar como a capacidad tope y que el material, había como fila para con material porque se iba acumulando material del stock para todo el tema. Eso por una parte. Ahora nos dicen calcular el tonelaje, la barra máxima y el collar de barras. Toneladas cortas de barras va a ser el volumen de llenado o el porcentaje de llenado por la razón largo diámetro por el diámetro elevado a 3 sobre 6,8. Que el 6,8, si no mal recuerdo, es como el alfa, y el alfa dependía si era barras o bolas. En caso de bolas creo que era 8,4 y en el caso de barras 6,8. Esto es igual a 205,8 toneladas cortas. O sea, en un principio yo voy a ingresar al molino 205,8 toneladas cortas de distribución de barras, por un lado. La barra máxima va a ser igual al F80, la fórmula está ahí y se calcula. El F80 es 11.500 micrones, el 160 es como una constante, el work index es 16,5, la densidad es 2,75, el porcentaje de velocidad crítica es 75%, entra como número, no entra como 0,75. Esto por el diámetro, que es 14 elevado a 0,5. ¿De cuánto es el largo de la barra? Se necesita un collar cuya barra máxima, acá nos dio 2,79 pulgadas. Y recuerden, voy acá atrásito, recuerden que acá nos dio ¿cuánto? 2,79. Siempre se aproxima al mayor, se aproximó a 3. Ya. Entonces, va a ver que del peso total de las 205 toneladas cortas, un 31% va a corresponder en peso a barras de 3 pulgadas,
39% a barras de 2,5 pulgadas y un 30% a barras de 2 pulgadas. Y número. Este ya es como el peso. Lo transformó obviamente y si uno suma estas tres cositas debería dar 205 toneladas cortas. Y el cálculo de la velocidad del molino va a ser igual a revoluciones por minuto del molino, que son 43, 42,305 si el diámetro es en metros, o 72, 76,63 si el diámetro está en pies. Y eso es igual a 5,4735 revoluciones por minuto, que creo que de esta formulita, muy para atrás. Porcentaje de... ¿Dónde está esta cuestión? Pues eso está en el PDF que les mandé, así que tranquilos. ¿Y a dónde lo mandaste? Disculpa. El PDF que Al grupo mencionaste. al grupo de WhatsApp. Ahí los voy a reenviar. Espera un poquito. Ya, por favor. Ya, ahora. Voy a ver dónde está esta cuestioncita. Puta. Vamos a ¿Por qué me finalizar. falta? Documento. No está, no lo envié. Sí, acá está. No lo envié. Me voy a golpear. ¿Cómo que no lo envié? No lo envié, lo siento. Lo voy a enviar más rato. Apenas termine acá lo voy a Ya, enviar. gracias. Discúlpenme. Juré que lo había enviado. Ya. Y por favor, esto se lo dije a John día pasado. Hagan este ejercicio. ¿Es la misma wea? No, lo siento. Es lo... Bueno, háganlo, porque acá estas cosas, acá hay como 3 alternativas más y te ponen como más... No sé, espera. Dejen ver bien. Les voy a mandar un ejercicio para que hagan. Porque, a ver, este dice... Es la misma cuestión que hicimos recién, ¿por qué ponen enunciado? Ya. Acá cambia porque les piden seleccionar los molinos de bolas. Nosotros recién solamente dimensionamos los molinos de barras. Entonces, como tarea, les digo que seleccionen el molino de bolas. Tienen todo. Tienen los P, los Work Index, tienen el P80, el F80, tienen todas las weas que pueden tener para hacer estos ejercicios. Así que si quieren, lo hacen y me lo mandan por WhatsApp, por interno. Y me dicen, oye, ¿me lo puedes corregir? Yo tengo ningún problema. Ya, me campide. Así que háganlo, yo no tengo ningún problema que me manden estas cosas para que yo se las revise, descartar. Y ahora quiero mostrarle algo, espérenme. Voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a compartir un Excel que tengo. Ahí está. Ya, miren. Yo se los voy a mandar. O sea, primero contarle con si se los puedo mandar, porque yo no, como soy recién nuevo, estas cosas de ayudante y cosas así, no me mando solo. Imagino si mando algo y mando una cagada. Entonces, voy a contarle con si lo puedo mandar. Pero acá ustedes tienen todo. Literal, ingresar los datos y tienen toda la agua lista. El tonelaje, la utilización efectiva, la hora planta, el F80, el P80, el Work Index, los factores de corrección, que de hecho están calculados. Hay algunos que obviamente son como por temas como de, no se pueden calcular en temas numéricos, entonces ustedes tienen que hacerlo. Calcula la pitatoria, el Work Index corregido, la capacidad efectiva, la energía de bola, la energía de Bond corregida, la capacidad efectiva, o sea, el consumo de energía específica en kilowatt y HP, la eficiencia del motor, el número de molinos, que acá tienen que, esto no está, Oye, esto está Pipe, enlazado. Dale, ¿qué la pasa? energía de Bond corregida, ¿para qué era? Se me olvidó. Mira, en realidad la energía de Bond corregida no se ocupa, porque tú lo que haces es calcular el consumo de energía específica. Y tú ahí ingresas
O sea, mira, a ver, buena pregunta. Voy a compartir pantalla. Ahí después vuelvo al Excel. Esperen un poquito porque si el Claudio... ¿Dónde está? Acá está. Ya mira, tú tienes la energía de Bond. Si ustedes se dan cuenta acá, tiene la energía de Bond multiplicada por la pitatoria. Y en realidad la fórmula original, el consumo de energía específica es la energía de Bond corregida por la capacidad efectiva dividido la eficiencia eléctrica del motor. Entonces, se calcula la energía de Bond corregida porque se ingresa como directamente como corregida, ¿cachai? Si ustedes quieren ingresar la energía de Bond corregida directamente, no tienen que multiplicar otra vez por la pitatoria en el consumo de energía específico. Porque esto, bueno, quiero multiplicar solamente esto, ¿se ve o no? El Sí, power. Pipe, o sea, estáis Ya, marcando la ya fórmula, sí. ¿no? Ya, la energía de Bond por la pitatoria, en realidad, esta multiplicación es la energía de Bond corregida. Entonces ustedes pueden, ya si se quedan como lucir la prueba, ya voy a lucirme con el Felipe para que ponga un 7 en la prueba, me pone la energía de Bond corregida. Y ustedes después cuando ingresan al consumo de energía específica, no ponen otra vez la pitatoria, po. Ponen la energía de Bond corregida solamente. Y la energía de Bond corregida multiplicada por esto y dividido por esto. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, Ya, bueno. pero entonces después la pitatoria no hay que usarla en ninguna otra parte, No, po, no. porque en bola igual no sirve sacarla y tenerla ahí, ¿o no? O sea, espérate. La pitatoria tiene que sí o sí sacarla. Porque tú para sacar la energía de Bond corregida necesitas la pitatoria. Porque la energía de Bond, a ver, la energía de Bond es esto. La energía de Bond corregida es esta energía de Bond por la pitatoria. Entonces tú sí o sí tienes que calcular la pitatoria. De alguna otra forma. No puedes no calcularla porque tienes que calcularla. Pues si tienes que multiplicar la energía de Bond, o sea, si quieres calcular la energía de Bond corregida, tienes que multiplicar la energía de Bond normal. Bueno, estoy quedando sin batería. La energía de Bond por la pitatoria. Da lo mismo. Pero tienen que sí o sí calcular la pitatoria. Y si ustedes quieren ocupar esa fórmula, o sea, esa forma, ocúpenla. Y si quieren ocuparla de esta forma que está acá, como consumo es igual a la energía de Bond por la pitatoria, ocúpela. Es lo mismo. Porque esta multiplicación es la energía de Bond corregida. ¿Ya? O la Vale, repito. vale. Voy a compartir pantalla del Excel. Ya, el Excel. Entonces, está la energía de Bond corregida, y se dan cuenta, la energía de Bond corregida, bueno, acá se dan unas vueltas, acá ellos corrigen el work index. Entonces multiplican el work index, lo multiplican por la pitatoria. Después sacan el bond. El bond, no ocupan el bond corregido, o sea, no ocupan el work index corregido, ocupan el bond, o sea, el work index normal. Después lo que hacen es corrigen el bond y lo multiplican por el work index corregido. Es la misma wea. O sea, ustedes pueden calcular el bond corregido utilizando el work index de este y lo multiplican por la pitatoria. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la pitatoria corregida, o sea, el work index corregido es la pitatoria por el work index sin corregir. Entonces se da como 3 vueltas. Ocupan 4 cuestiones que pueden ocuparla en una. Así que da lo mismo. Yo les recomiendo que si quieren calcularlo, calculen la energía de Bond y la energía de Bond corregida. Listo. Y acá calculan después, o sea, bueno, el Excel, el consumo de energía en kilowatt, en HP, la eficiencia, tiene la razón de los diámetros, la constante por rebalse, que eso depende obviamente, el porcentaje de velocidad crítica, que también varía, el porcentaje llenado, que también varía, el diámetro calculado, y el largo calculado, y el HP calculado, que es con toda esa fórmula que yo les dije delante. Y está todo. También está para el caso de bolas, o sea, de barras. Y aparte está el agua al arnero. O sea, la cosa al arnero. Oye, preferiría mi ayudantía, a ver si me echa el tiro por los garabatos que digo. Ya, pero eso. Y acá está el arnero. Así que eso. ¿Qué más me falta decir? Siempre se me olvida algo. Eso, parece. Sí, eso. ¿Alguna consulta?